¿Alguna vez has sentido que tu paz interior se desvanece con facilidad, como si cualquier palabra, mirada o situación pudiera hacerte perder el control? En un mundo donde el enojo se normaliza y las emociones nos dominan, la calma parece un lujo inalcanzable. Pero la Biblia nos revela un secreto transformador. El entendimiento demora su enojo y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Este versículo no es solo un consejo de sabiduría, sino la llave espiritual para mantener la serenidad, incluso en medio del caos. Hoy veremos cómo esta verdad puede cambiar tu manera de reaccionar ante los conflictos. Te mostraremos cómo cultivar una paz que no depende de las circunstancias ni de las personas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha luchado con su interior, no con la violencia del mundo, ni con la provocación de los demás, sino con esa batalla silenciosa que ocurre en lo profundo del corazón cuando la ira amenaza con estallar. Es en ese preciso instante cuando el corazón late con fuerza y las palabras hirientes suben a la lengua, donde se decide si conservaremos la calma o seremos arrastrados por la tormenta. Pero lo que muchos ignoran es que en ese mismo momento, cuando sentimos que no podemos más, existe una fuerza espiritual disponible para quienes han nacido de Dios. Esa fuerza no es otra que el dominio propio, una manifestación real del Espíritu Santo, que no solo calma la emoción, sino que la transforma. En Gálatas 5, 22, 23 leemos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esta no es una lista de buenos deseos o aspiraciones abstractas. Es una declaración de realidades espirituales que pueden habitar en nosotros si permitimos que el Espíritu de Dios nos transforme desde adentro. El dominio propio no es simplemente una decisión racional de callar o contenerse. Es una fuerza sobrenatural que actúa en el creyente para dominar las pasiones, frenar el impulso y establecer el orden celestial en medio del caos terrenal. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, no les pidió que fueran fuertes en sí mismos. Les enseñó a rendirse al poder de lo alto. En Lucas 21, 19 les dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y esta paciencia de la que hablaba no es pasividad, sino una firmeza serena que nace del dominio espiritual. Porque aquel que no pierde el control frente a la injuria, aquel que no responde con enojo a la provocación, no es débil, es profundamente fuerte, porque su fortaleza no depende de la carne, sino de Dios. Es una fuerza que no se ve, pero que se siente. Una presencia que contiene al alma y le recuerda: no estás solo, yo peleo por ti. Piensa en Moisés, un líder colosal guiando a un pueblo rebelde y quejoso por el desierto, día tras día enfrentando críticas, desobediencia y desafíos abrumadores. Hubo un momento en que Moisés perdió la calma. En Números 20, cuando el pueblo demandaba agua, Dios le dijo que hablara a la roca. Pero Moisés, herido por la frustración, golpeó la roca con su vara. Ese acto, aunque aparentemente pequeño, fue la evidencia de una pérdida de dominio propio y trajo consecuencias. Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el que lidera con Dios no puede permitirse gobernar con ira. El dominio propio no es solo una virtud moral, es una condición espiritual para entrar en las promesas del Señor. En contraste vemos a David, perseguido injustamente por Saúl, viviendo como fugitivo, teniendo oportunidades de vengarse, pero eligiendo no hacerlo. En el primer libro de Samuel 24, David encuentra a Saúl dormido en una cueva. Tenía la espada, tenía la ventaja, tenía el motivo, pero tenía algo más: temor de Dios y dominio propio. En lugar de matar a su enemigo, cortó solo un pedazo de su manto
y luego se dolió por haberlo hecho. Este acto de dominio sobre sus emociones fue lo que preparó a David para el trono, porque Dios no entrega posiciones de autoridad a quienes no saben dominar sus impulsos. ¿Cuántas veces nosotros, más nada por un comentario malintencionado, una mirada despectiva o una injusticia cotidiana, reaccionamos con violencia emocional? Perdemos la calma, gritamos, discutimos, nos cerramos y luego nos sentimos vacíos, culpables, rotos. Pero la Escritura es clara: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. El dominio propio es mayor que la conquista externa, porque mientras el mundo admira al que domina a otros, Dios honra al que se domina a sí mismo. Y no se trata de reprimir emociones como si fuéramos estatuas sin alma. Se trata de transformar el corazón para que nuestras emociones respondan a la voz del Espíritu y no al ruido de la carne. Esa transformación comienza en la intimidad con Dios. Cuando pasamos tiempo en oración, cuando dejamos que su palabra nos lave la mente y nos sane las heridas del alma, entonces comenzamos a reaccionar de forma diferente. El enojo cede paso a la compasión. La impulsividad se convierte en discernimiento. La agresividad se transforma en mansedumbre. No porque lo hayamos logrado solos, sino porque la vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Y esto incluye el dominio propio. Sin Cristo somos como hojas llevadas por el viento de las emociones. Con Cristo somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que no se mueven aunque el viento sople con furia. El dominio propio no es un ideal inalcanzable. Es una promesa accesible para todo aquel que camina en el Espíritu. No es el resultado de la fuerza humana. Es el fruto de una rendición continua. Por eso es tan importante entender que cada vez que perdemos el control, no solo nos dañamos a nosotros mismos, también perdemos terreno espiritual. El enemigo se alimenta de nuestras reacciones descontroladas. Porque cuando nos dejamos llevar por la ira, por el resentimiento o por la desesperación, dejamos de reflejar a Cristo y comenzamos a reflejar nuestra vieja naturaleza. Pero cuando ejercemos dominio propio, el enemigo no encuentra entrada. Nuestra alma se fortalece, nuestro testimonio se consolida y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras decisiones. Una mujer oraba con lágrimas por su esposo, que constantemente la provocaba con palabras duras y actitudes frías. Cada día era una prueba y muchas veces sentía que ya no podía más. Pero un día, leyendo la Escritura, encontró este versículo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Y decidió que su paz no dependería más del comportamiento de su esposo, sino de su conexión con Dios. Empezó a responder con dulzura, a callar cuando antes discutía, a orar en lugar de reclamar. No fue fácil, pero con el tiempo su esposo cambió. No por imposición, sino por el testimonio silencioso de una mujer llena del Espíritu Santo. Ese es el poder del dominio propio. Transforma ambientes, toca corazones y derriba fortalezas. La Escritura nos llama una y otra vez a esta dimensión superior de vida. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este no es un espíritu que visitamos de vez en cuando. Es el ADN de la nueva criatura en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos equipa con herramientas celestiales para afrontar los desafíos de este mundo. Y una de esas herramientas más poderosas es la capacidad de responder en el Espíritu cuando todo dentro de nosotros quiere
reaccionar en la carne. A veces lo más difícil no es callar ante los demás, sino callar ante nosotros mismos. Silenciar ese pensamiento que nos dice que tenemos derecho a enojarnos, que nos invita a devolver el golpe, que nos alimenta con argumentos para justificar nuestra falta de paz. Pero la fe no se trata de lo que sentimos, sino de lo que elegimos. Y elegir el dominio propio es un acto de fe, porque confiamos en que Dios hará justicia, en que Dios restaurará, en que Dios nos defenderá. Y esa fe produce paz, una paz que el mundo no entiende, porque no depende de lo externo, sino de lo eterno. Cuando aprendemos a vivir así, cada día se convierte en una oportunidad para manifestar el reino de Dios. Cada conflicto es una plataforma para mostrar que Cristo vive en nosotros. Cada provocación es una escena perfecta para que la mansedumbre del Espíritu se haga visible. Y cuando esto ocurre, no solo conservamos la calma, nos convertimos en instrumentos de paz en medio de la tormenta, en refugio para los que nos rodean, en testigos vivos de que Dios sigue transformando corazones. Por eso, si hoy sientes que el enojo ha controlado tu vida, si crees que has fallado muchas veces al perder la calma, no te condenes. Dios no busca perfección instantánea, busca corazones dispuestos. Y si hoy decides rendirte a su espíritu, Él comenzará una obra nueva en ti. Te enseñará a respirar antes de responder, a orar antes de actuar, a escuchar antes de hablar. Y poco a poco, el dominio propio dejará de ser un esfuerzo para convertirse en tu nuevo reflejo. Porque cuando Cristo vive en ti, hasta tus emociones obedecen su voz. Hay una guerra que muchos ignoran. No se ve con los ojos naturales, ni se escucha con los oídos físicos, pero se libra cada día en el interior de quienes desean vivir en obediencia a Dios. Es una batalla por el control del corazón, por el dominio de los pensamientos, por la dirección de las emociones. Y aunque parezca que se trata solo de carácter, de hábitos o de impulsos, en realidad es un conflicto espiritual en el que el enemigo se oculta detrás de cada reacción descontrolada. No es la persona que te grita, no es el que te provoca, no es la situación que te presiona. Es un adversario antiguo, sutil, astuto, que desde el principio ha usado las emociones humanas como instrumentos para sembrar división, orgullo, ira y destrucción. La Escritura no deja lugar a dudas. Efesios 6:12 declara con firmeza: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que pierdes la calma, que una palabra te desestabiliza, que una situación saca lo peor de ti, hay una influencia espiritual buscando acceso. No para herirte momentáneamente, sino para establecer un patrón, para marcar tu alma, para torcer tu testimonio, para robar tu paz. El enemigo no necesita grandes ataques y logra pequeñas concesiones. Y una de las puertas más eficaces que encuentra es una reacción no gobernada por el Espíritu de Dios. Jesús lo advirtió en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No roba cosas físicas, roba frutos espirituales. No mata el cuerpo, mata la comunión. No destruye edificios, destruye el carácter. Y uno de sus métodos más efectivos es provocar situaciones externas con el objetivo de activar respuestas internas contrarias al espíritu. Por eso, el creyente que no discierne esta dimensión espiritual vive atrapado en un ciclo de reacciones sin comprender que está siendo manipulado por fuerzas que solo pueden ser vencidas en el ámbito celestial. Cuando el apóstol Pedro
intentó impedir que Jesús fuera arrestado, sacando su espada y cortando la oreja de uno de los soldados, Jesús no lo alabó por su valentía. Le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26, 52. Pedro creía estar defendiendo a su maestro, pero estaba reaccionando desde la carne, no desde el discernimiento espiritual. En ese momento no entendía que no era un asunto humano, sino un cumplimiento divino. Así ocurre cuando respondemos con enojo, con gritos, con impulsos. Nos parece justo, pero es carnal. Nos parece natural, pero es terreno enemigo. El adversario no teme a nuestras reacciones. De hecho, las provoca. Lo que teme es nuestra resistencia. Lo que lo derrota es nuestra firmeza en el Espíritu. Santiago 4:7 establece la estrategia clara. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice confróntalo con tus emociones. Dice resiste y antes de eso sométete. Porque no hay autoridad espiritual sin sumisión. No hay victoria sin entrega. Y no hay paz sin renuncia. La paz verdadera no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la obediencia al Espíritu en medio del conflicto. Es allí donde el lema enemigo pierde poder, no cuando el entorno cambia, sino cuando el interior permanece intacto, aún ante la provocación. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una figura poética, es una descripción precisa de lo que ocurre en el plano espiritual. El enemigo edifica fortalezas en la mente, patrones de reacción, pensamientos automáticos, argumentos justificados por la ofensa. Y esas fortalezas no caen con buenos deseos, caen con armas espirituales, con oración ferviente, con ayuno, con palabra viva, con vigilancia constante. El enemigo se especializa en disfrazar su obra como algo lógico. Tienes derecho a estar enojado. No debes dejar que te hablen así. Responde para que no crean que eres débil. Así opera el padre de mentira. No con palabras satánicas, sino con razonamientos cotidianos que suenan correctos, pero producen frutos contrarios al Espíritu. En Gálatas 5 se contraponen las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Entre las primeras se encuentran los celos, iras, contiendas. Entre los frutos la paz, la paciencia, la mansedumbre. Y no pueden habitar juntos. Uno excluye al otro. Si respondemos con ira, anulamos la mansedumbre. Si reaccionamos con contienda, renunciamos a la paz. El enemigo no necesita poseer un cuerpo si puede gobernar una reacción. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, cada provocación buscaba una reacción. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Si te postras, te daré todo. Cada frase era una trampa emocional diseñada para tocar una necesidad, una debilidad, un deseo. Pero Jesús no reaccionó, respondió. Y lo hizo con escritura, no dijo lo que sentía, dijo lo que estaba escrito. No actuó por impulso, sino por obediencia. Y al final, el enemigo se retiró. No vencido por fuerza, sino por fidelidad. Así se gana esta guerra. Efesios 4, 26-27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo en sí no es pecado, pero sí puede abrir puertas al pecado. Puede convertirse en rencor, en juicio, en venganza. Y todo eso es terreno fértil para el enemigo.
Por eso el apóstol advierte, no le des lugar, no dejes que un momento de reacción se convierta en un estilo de vida. Porque si no lo confrontas con la palabra y la oración, crecerá. Y cuando crece, se convierte en una raíz de amargura que contamina todo lo que toca. Hebreos 12:15 lo describe con claridad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El enemigo no opera solo en la tentación, también en la justificación. Después de provocar la reacción, susurra excusa. Fue su culpa. Estabas cansado. No lo hiciste con mala intención. Así comienza el ciclo de tolerancia al pecado. Se normaliza lo que antes causaba dolor. Se suaviza lo que antes generaba arrepentimiento. Y lo que debería ser confesado se defiende. Lo que debería ser renunciado se racionaliza. Y sin darnos cuenta, el alma pierde sensibilidad. Y donde no hay sensibilidad, no hay corrección. Y donde no hay corrección, no hay crecimiento. Pero Dios no nos dejó sin recursos. Nos dio su espíritu para discernir, su palabra para confrontar, su poder para vencer. En el 1 Pedro 5:8-9 se nos instruye: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Sobriedad, vigilancia, fe firme, esas son nuestras armas. No emociones fluctuantes, no razonamientos humanos, no reacciones impulsivas. El enemigo puede rugir, pero no puede devorar a quien permanece en Cristo, porque el que permanece en Cristo no reacciona desde la carne, actúa desde el Espíritu. En la cruz Jesús fue escupido, burlado, herido, traicionado, y no respondió con ira. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Esa no fue una frase decorativa, fue una victoria espiritual. Fue la declaración que anuló el veneno de la provocación. Fue el acto supremo de dominio sobre el enemigo. Porque no hay mayor derrota para Satanás que un corazón que ama cuando debería odiar, que perdona cuando tiene razón para condenar, que bendice cuando ha sido maltratado. Por eso conservar la calma no es solo una cuestión de carácter, es un acto de guerra espiritual. Es decirle al enemigo: no tendrás mi paz, no controlarás mis palabras, no gobernarás mi conducta. Es vivir con los ojos abiertos, entendiendo que cada conversación, cada provocación, cada desacuerdo puede ser una prueba de fidelidad, una oportunidad para glorificar a Dios o un riesgo de ceder terreno. Hoy más que nunca el creyente necesita discernimiento, porque el enemigo no viene con cuernos ni con fuego. Viene disfrazado de cansancio, de estrés, de palabras mal interpretadas, de emociones que parecen válidas. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, identificamos su juego. Y cuando lo identificamos, lo resistimos. Y cuando lo resistimos, huye. Porque no puede permanecer donde hay luz. No puede operar donde hay obediencia. No puede vencer donde hay rendición a Cristo. Así se vence al enemigo oculto, detrás de las reacciones. No con lucha física, sino con decisión espiritual. No con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu. No con respuestas instintivas, sino con obediencia a la palabra. Y cuando eso ocurre, la calma deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una realidad constante. No porque todo alrededor haya cambiado, sino porque dentro de ti reina el príncipe de paz. El corazón humano ha buscado durante siglos una paz que no se rompa. No una paz fingida, ni una pausa temporal entre conflictos, sino esa calma profunda que permanece incluso cuando todo alrededor se desmorona. La Escritura revela que esta paz no nace del esfuerzo humano, ni se encuentra en circunstancias favorables.
tiene un origen divino, inalterable, que trasciende la lógica natural. Es una paz que no depende de las personas ni de los entornos, sino de una fuente eterna, la presencia viva de Dios en el interior del creyente. Filipenses 4:7 lo afirma con precisión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se puede explicar, no se puede imitar, no se puede fabricar, se experimenta cuando el alma ha sido sometida al gobierno de Cristo y la mente ha sido entrenada en la verdad eterna. Es una paz que no responde a lo que pasa afuera, sino a lo que reina adentro. Mientras muchos buscan tranquilidad mediante el control, la Biblia enseña que la verdadera calma se manifiesta mediante la rendición. No rendición al caos, sino a la soberanía de Dios. Jesús mismo prometió esta paz a sus discípulos. En Juan 14:27 declaró: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No fue una promesa simbólica, fue una transferencia real. La paz que habitaba en Cristo, la misma que lo sostuvo frente a la traición, la cruz y la muerte, es la que ofreció a los suyos. Pero aclaró que no es la paz del mundo, porque el mundo ofrece una paz condicionada. Si todo está bien, puedes sentirte bien. Si no hay problemas, puedes estar en calma. Pero esa paz es frágil, limitada y superficial. La paz de Cristo, en cambio, nace de la comunión con el Padre y se mantiene incluso en la tormenta. En Marcos 4, Jesús dormía en medio del mar agitado. Sus discípulos, pescadores expertos, temblaban ante el peligro. El agua llenaba la barca, el viento rugía, la desesperación crecía. Y mientras ellos gritaban, el maestro reposaba. No porque ignorara la situación, sino porque su paz no dependía del entorno. Al despertar, no reprendió primero la tormenta, sino a sus discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Luego ordenó al viento que se calmara. La calma exterior fue una consecuencia de la autoridad interior. Así actúa la verdadera paz. No se somete a las circunstancias, las domina. Esa autoridad interior no se improvisa. Es fruto de una vida arraigada en la presencia de Dios. El Salmo 119:165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La paz no es un estado emocional, es el resultado de una mente anclada en la palabra. Cuando el alma se alimenta de las promesas divinas, cuando los pensamientos se alinean con los principios eternos, entonces la paz se vuelve una fortaleza espiritual que protege del miedo, de la ansiedad, de la reacción descontrolada. Isaías 26:3 lo confirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es una guardia invisible, un muro que rodea al creyente que mantiene su mente fija en Dios. No se trata de repetir frases positivas ni de negarse a ver la realidad, sino de interpretar la realidad desde la perspectiva del cielo. Porque mientras el hombre natural ve amenaza, el hombre espiritual ve oportunidad. Mientras unos ven pérdida, otros ven propósito. Y esa visión nace de una relación íntima con el Dios de paz. Romanos 15:13 añade una dimensión aún más profunda. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz no es el resultado de una técnica, sino de una fe activa. Creer es la llave que abre la fuente. No se trata de sentir paz, sino de confiar en que Dios la produce. Y esa confianza trae gozo, esperanza, seguridad.
El Espíritu Santo no solo trae poder para obrar milagros, también trae poder para guardar el corazón. Su presencia es la atmósfera donde la calma florece, incluso cuando el mundo se derrumba. El problema no es la falta de paz en el entorno, sino la falta de conexión con la fuente. Muchos desean paz sin oración, sin obediencia, sin santidad, pero la paz verdadera habita donde el Espíritu es bienvenido, donde la palabra es leída, donde la voluntad de Dios es abrazada. Colosenses 3:15 ordena: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. No se nos sugiere buscar paz, se nos instruye a dejar que gobierne, porque la paz no solo consuela, también dirige. La paz en el creyente no es pasiva, es activa. Es una brújula que indica el camino correcto, es una voz que disuade de decisiones apresuradas, es un filtro que protege del engaño emocional. Cada vez que el alma se turba es señal de desconexión, no porque Dios se haya alejado, sino porque el corazón se ha desplazado. La solución no está en intentar calmarse por medios humanos, sino en volver al lugar de comunión. Filipenses 4, 6 a 7. Traza el camino con claridad. Por nada estéis afanosos. Además, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios guardará. Orar no solo resuelve problemas, reconecta con la fuente, y en esa conexión fluye la paz, no como un premio, sino como una manifestación natural del reino en el corazón obediente. Jesús enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, no después de resolver los conflictos, no cuando todo esté bajo control, primero. Y cuando se busca el reino en primer lugar, lo demás se ordena. Mateo 6:33 a 34 lo deja claro. La ansiedad por el mañana se disuelve cuando el presente se vive bajo la autoridad del reino. Porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esa es la paz que no se negocia ni se pierde. La que permanece en la pérdida, en la injusticia, en el silencio de Dios, porque no está basada en el resultado, sino en la presencia. Cuando esa paz habita en el corazón, desaparece la necesidad de defenderse, de explicarse, de controlar. No porque no haya desafíos, sino porque hay una confianza superior. El alma aprende a descansar, no porque no haya tormentas, sino porque el capitán está en la barca. Y si él está, todo está bajo control. Aun cuando los vientos soplen, la paz permanece. Porque no se trata de evitar la tormenta, sino de atravesarla con la certeza de que el cielo no ha perdido el control. 2 Tesalonicenses 3:16 declara: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Siempre, en toda manera. No es una paz parcial ni ocasional. Es una cobertura total. Una compañía constante, una promesa firme. Pero esa paz no habita donde hay resistencia al gobierno de Dios. Habita donde hay sumisión, donde hay rendición, donde hay fe. La pérdida de la calma no es una falla emocional, es una señal espiritual. Muestra que algo dentro necesita ser alineado con el cielo. No se soluciona cambiando el entorno, sino renovando la mente. Romanos 12:2 lo enseña. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mente renovada produce una vida pacífica, porque cuando el pensamiento está sometido a la verdad, el alma se estabiliza. Y cuando el alma se estabiliza, las reacciones cambian. Ya no se responde con impulso, sino con discernimiento. Ya no se actúa por presión, sino por convicción. Y esa es la paz que guarda, que guía, que gobierna. Esa paz está disponible para todo aquel que decida vivir bajo la autoridad de Cristo. No es un privilegio exclusivo de unos pocos. Es una herencia para los hijos de Dios, pero requiere entrega. No se puede experimentar
si se vive en la queja, en la duda, en la independencia espiritual. Hay que habitar en su presencia, meditar en su palabra, obedecer su voz. Solo así se accede a la paz que no se quiebra, porque esta paz no es un sentimiento pasajero, es una persona. Jesús, el príncipe de paz. Isaías 9:6 lo declara con poder. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno trae estabilidad. Su presencia trae descanso. Su voz trae dirección. Cuando Él reina en el corazón, la paz no es opcional, es inevitable. No por lo que ocurre afuera, sino por quien vive adentro. Y cuando esa paz reina, se puede vivir sin miedo, sin ansiedad, sin reacciones que deshonren al espíritu. El secreto no está en evitar los conflictos, está en permanecer conectados con la fuente. Porque mientras muchos buscan paz en el silencio, en el aislamiento o en el control, los que están en Cristo encuentran paz en medio del ruido, de la multitud y de la incertidumbre. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad más poderosa es la libertad de reaccionar desde el Espíritu y no desde la carne. Esa es la verdadera paz, la que no se pierde, no se compra, no se presta, se vive y transforma. En la figura de Jesús no solo se revela la divinidad, también se manifiesta el estándar más alto de autocontrol, equilibrio interior y calma sobrenatural. No hay enseñanza más poderosa que observar cómo reaccionó aquel que era plenamente hombre y plenamente Dios. No desde la comodidad de lo ideal, sino desde las tensiones más extremas de la vida terrenal. Porque si alguien tuvo motivos para perder la calma, para responder con enojo, para reclamar justicia y defenderse, fue Él. Y sin embargo, su silencio habló más que cualquier grito, su mansedumbre desarmó más que cualquier espada, y su serenidad frente al caos marcó un camino que no es opcional, sino esencial para quienes dicen seguirle. Jesús no fue ajeno al dolor ni a la provocación. Desde sus primeros pasos en el ministerio fue objeto de críticas, sospechas, ataques verbales y trampas constantes. Los fariseos lo tentaban con preguntas cargadas de intención. Los religiosos lo observaban, no para aprender, sino para condenar. Sus propios discípulos lo malinterpretaban, los demonios lo desafiaban, las multitudes lo empujaban. A pesar de todo, nunca se lo ve actuando desde la ansiedad, nunca responde desde la carne, nunca permite que la presión exterior invada su paz interior. Su vida entera es un testimonio viviente de lo que significa estar en completa comunión con el Padre y actuar desde esa fuente inagotable de estabilidad espiritual. Isaías 53:7 profetiza con precisión: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa imagen no representa debilidad, representa dominio. No se trata de sumisión a la injusticia, sino de sumisión a la voluntad del Padre. En cada escena de conflicto, Jesús demuestra que la verdadera autoridad no se expresa alzando la voz, ni imponiendo el criterio. Se manifiesta cuando el corazón está gobernado por el cielo y no por las circunstancias. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien responde. Reaccionar es perder el eje. Responder desde el espíritu es mantenerse alineado con el propósito. En Juan 8, cuando los escribas y fariseos le presentan a la mujer sorprendida en adulterio, no buscan justicia, buscan ponerlo a prueba. Las piedras están listas, las leyes han sido citadas, el juicio parece inminente. Pero Jesús no se precipita, no entra en la dinámica del espectáculo religioso, se inclina, escribe en el suelo, hace silencio, y cuando habla, sus palabras desarman la hipocresía. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7.
Esa calma ante la presión no fue improvisada, fue el reflejo de una mente sintonizada con el cielo, de un corazón que no respondía al clamor de la multitud, sino al susurro del Espíritu. Cuando se le acusa de blasfemia por decir que Dios es su Padre, cuando lo comparan con demonios, cuando se burlan de su poder, su compostura no flaquea. Él no necesita defenderse porque su identidad no está en duda. Juan 10, 37, 38. Contiene una respuesta desprovista de orgullo, pero cargada de verdad. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, creed a las obras. No busca ganarse el respeto por imposición. Lo ofrece por evidencia. Y al hacerlo, deja en claro que el equilibrio emocional nace del conocimiento claro de quién se es en Dios y de cuál es la misión encomendada. La escena de Getsemaní pone en evidencia la lucha interna más intensa del Salvador. Su alma está profundamente angustiada hasta la muerte. Su sudor es como grandes gotas de sangre. Pero incluso allí, en el momento más vulnerable, su oración no es una queja, ni una rendición al temor, ni una reacción desesperada. Es una entrega consciente y firme. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En esa frase se resume el secreto de su serenidad. Rendirse al plan eterno, no resistirse al proceso. Jesús no evitó la angustia, la transformó en obediencia. Esa paz no fue una experiencia privada, fue también una estrategia pública. Cuando Pilato le pregunta si es rey, Jesús responde con dignidad, sin agitación, sin defensiva, sin ansiedad. No se abalanza sobre la oportunidad de justificarse. Su seguridad no depende del juicio humano. Juan 18:36 refleja su visión eterna. Mi reino no es de este mundo. Y con esa declaración establece que su enfoque no está limitado a los resultados inmediatos. Su mirada trasciende el momento, se posa en lo eterno, y eso le permite mantenerse firme aún ante la injusticia. No hay desesperación en quien entiende que su causa está en manos de Dios. La cruz es el escenario culminante donde la paz de Jesús se hace aún más incomprensible. Los clavos atraviesan sus manos, las burlas llueven, el abandono es real, el dolor es absoluto. Y aún así, en vez de maldecir, bendice. En vez de protestar, perdona. En vez de desmoronarse, sostiene. Sus palabras finales no son gritos de desesperación, sino declaraciones de propósito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y en ese acto, la calma vence al caos. La paz triunfa sobre el tormento. No porque el dolor desaparezca, sino porque la fe permanece intacta. Todo esto no fue para admiración exclusiva, sino para imitación intencional. 1 Pedro 2:21 nos recuerda, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No se trata de observar la serenidad de Jesús como algo divino e inalcanzable, sino de entender que Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Su carácter no es solo admirable, es formativo. Su paz no es solo un atributo, es un camino a seguir. Y ese camino no se transita con fuerza humana, sino con dependencia del Espíritu. Efesios 4:13 habla de la meta de todo creyente, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud no es solo doctrinal, es emocional, espiritual. Práctica significa responder como Él, actuar como Él, resistir como Él. Significa no perder la calma donde otros explotarían, no ceder a la carne donde otros justificarían su enojo. Significa vivir con el corazón anclado en lo eterno y los pies
firmes en lo temporal, sin que lo uno arrastre al otro. Este llamado a imitar a Cristo en su serenidad no es una carga, es un privilegio, porque cuanto más parecidos a Él somos, más libres nos volvemos, libres del control de los demás, libres de la necesidad de validación, libres del peso del orgullo. Su ejemplo no nos condena, nos capacita, no nos señala desde lejos, nos guía desde dentro. Romanos 8:29 afirma que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso incluye su mansedumbre, su sabiduría, su calma imperturbable. Cada momento de tensión que enfrentamos es una oportunidad para reflejar esa imagen. No se requiere una vida perfecta, se requiere un corazón rendido. No se demanda ausencia de conflicto, se demanda presencia del Espíritu. No se espera que tengamos las respuestas correctas en cada discusión, sino la actitud correcta en cada provocación. Y esa actitud no nace del esfuerzo, nace de la conexión. Jesús nunca reaccionó para defenderse porque sabía que el Padre lo respaldaba. Y cuando uno está seguro de quién lo envió, de quién lo sostiene y de quién lo justifica, no necesita probar nada. Filipenses 2:5 nos exhorta con claridad: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir no es una emoción pasajera, es una disposición constante, una forma de mirar, de pensar, de responder. Cuando el corazón adopta ese sentir, la calma deja de ser un desafío y se convierte en un estilo de vida. Porque quien piensa como Cristo reacciona como Cristo, y quien reacciona como Cristo impacta como Cristo. No por lo que dice, sino por lo que transmite. Porque la paz de Jesús no solo se escuchaba, se sentía. Y esa es la paz que el mundo necesita ver reflejada en sus discípulos. Así se revela la esencia del modelo perfecto de serenidad. No como una teoría inalcanzable, sino como un llamado posible. Cada día es una oportunidad de reflejar esa calma sobrenatural. No porque no haya conflictos, sino porque la victoria ya fue asegurada. El secreto está en fijar la mirada en Él, en absorber su carácter, en caminar sus pasos. Porque cuando Cristo es el centro, la calma no es un esfuerzo, es el resultado natural de su presencia viva dentro de nosotros. Hay un terreno fértil donde la ira echa raíces profundas, donde la calma se desintegra con facilidad y la paz es reemplazada por la tensión continua. Ese terreno es el corazón que se niega a perdonar. La falta de perdón no se manifiesta solamente en palabras duras o en conductas violentas, sino en la pérdida progresiva del control interior, en la incapacidad de responder desde el espíritu cuando las emociones son provocadas. Cada resentimiento almacenado es una semilla que germina en reacciones desproporcionadas, en pensamientos contaminados, en decisiones apresuradas. El alma que no perdona no descansa, y el alma que no descansa pierde la batalla del dominio propio. La Escritura no presenta el perdón como una sugerencia emocional, sino como un mandato espiritual. En Colosenses 3:13 se ordena con claridad: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se trata de imitar un acto humano, sino de reflejar una obra divina. Cristo perdonó desde la cruz, no después del arrepentimiento del mundo, no una vez cesado el dolor, sino en medio de la herida. Ese es el estándar, y quien decide vivir a esa altura se protege de sí mismo, porque el perdón no es solo para el otro, es una defensa contra la corrupción del alma. Efesios 4:31-32 profundiza esta verdad con fuerza. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
El perdón no se limita al acto inicial, es una disciplina continua, una actitud constante, una respuesta intencional. Porque la amargura no necesita hechos nuevos para manifestarse, solo necesita que la memoria no haya sido limpiada por el Espíritu. Cada recuerdo no sanado se convierte en un punto de inflamación espiritual. Por eso la Escritura manda quitar, desarraigar, expulsar, no suavizar, no postergar, no justificar. Y el medio para lograrlo no es la fuerza emocional, es el perdón. Cuando Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar, Jesús responde con una medida que desmantela cualquier pretensión de límites humanos. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esa cifra no señala una cantidad exacta, señala una disposición permanente. Porque el perdón verdadero no cuenta, no lleva registro, no guarda la ofensa como un argumento futuro. El que perdona de verdad no olvida por debilidad, sino por obediencia. Y en esa obediencia encuentra libertad, porque cada vez que el alma retiene una ofensa, se encadena al ofensor. Y el perdón corta ese lazo, devuelve la libertad, permite que el corazón respire de nuevo. Proverbios 19:11 establece un principio que guarda la paz interior. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa cordura no nace de la indiferencia ni de la resignación, nace del Espíritu. Porque el corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios no puede vivir atado a cuentas pendientes. Sabe que su mayor deuda fue saldada en la cruz y desde ese entendimiento el perdón fluye como una consecuencia natural. El alma perdonada se convierte en un alma que perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque Dios así lo exige. Y obedecer en esto no solo honra a Dios, protege el interior. En Mateo 6:14-15, Jesús advierte con contundencia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Aquí no hay espacio para matices. El perdón que recibimos está conectado al perdón que ofrecemos. Y negarlo no es solo una ofensa al otro, es una barrera entre nosotros y Dios. La oración no fluye, la paz no se asienta, la calma se desvanece, porque la presencia de Dios no habita en corazones endurecidos. Y donde Él no habita, el alma queda expuesta, vulnerable, sin defensa ante la provocación. Lucas 6:27-28 empuja aún más el límite. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os calumnian. Estas palabras no apelan a la lógica natural. La carne se resiste, la mente busca excepciones, pero el Espíritu confirma su verdad. No hay victoria espiritual sin perdón intencional. Y ese perdón no es debilidad, es gobierno del alma. Quien perdona desde lo profundo no ha sido derrotado, ha sido elevado. Ha salido del ciclo de la venganza, del deseo de justicia propia, del círculo vicioso del resentimiento. Y al hacerlo, ha recuperado su capacidad de permanecer en calma, incluso ante el ataque más directo. No se puede mantener la paz si se almacena amargura. No se puede sostener el dominio propio si se guarda rencor. Porque el corazón humano no fue diseñado para sostener simultáneamente la gracia y la venganza. O reina uno o domina el otro. Romanos 12:17-19 lo dejan claro. No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa es la clave, dejar lugar. Porque cuando el alma intenta ajustar cuentas por sí misma, se desvía del propósito, pierde la sensibilidad, se contamina con la reacción. Pero cuando se entrega el caso a Dios, cuando se descansa en su justicia, entonces el alma recupera su equilibrio y la paz regresa como una señal de
su gobierno. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre transforma al que lo otorga. Porque quien perdona desde el corazón rompe el ciclo del mal, desactiva la reacción instintiva, apaga el fuego de la ira. Y en esa rendición silenciosa ocurre un milagro. La presencia de Dios llena los espacios que antes estaban ocupados por la amargura. Salmo 34, 14 declara: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No dice que la paz llegará sola, hay que buscarla. Y muchas veces el camino para alcanzarla pasa por el acto de perdonar lo que el alma se niega a soltar. El perdón no es una debilidad emocional, es una posición espiritual. Es declarar con hechos que Cristo vive en uno. Es proclamar que la cruz tiene poder no solo para salvar, sino para limpiar, restaurar, renovar. Es una respuesta de cielo ante un conflicto de tierra. Y cuando ese perdón es liberado, no solo sana el alma, fortalece la voluntad, ilumina el entendimiento, reordena las emociones. Porque la calma no puede establecerse donde reina el resentimiento. Pero donde habita el perdón, el alma encuentra reposo. Y desde ese reposo puede resistir cualquier provocación sin perder el equilibrio interior. El temperamento no es una condena, pero sí un terreno que necesita ser trabajado a la luz de la palabra. Muchos justifican su forma de reaccionar diciendo: así soy yo. Como si la personalidad fuera intocable, como si el carácter fuera inamovible. Pero el Evangelio no solo salva el alma, también transforma la naturaleza. No hay justificación espiritual para vivir esclavos del temperamento, cuando el Espíritu Santo fue enviado precisamente para producir en nosotros lo que la carne no puede lograr. No hay genética, crianza o historia personal que pueda resistir el poder renovador del Espíritu de Dios cuando el corazón se entrega con sinceridad. 2 Corintios 5:17 lo declara sin matices. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no se limita al destino eterno. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y respondemos. La transformación no es solo una promesa, es una obra que el Espíritu opera en todo aquel que se somete a su dirección. No hay temperamento que no pueda ser redirigido. Lo que antes era impulsividad puede convertirse en discernimiento. Lo que antes era dureza puede transformarse en firmeza bajo control. Lo que antes era orgullo puede fluir como valentía bajo la autoridad de Dios. Gálatas 5:24 nos recuerda: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa cruz no es solo símbolo de redención, es también el altar donde mueren los impulsos que nos alejaban del propósito. El temperamento, cuando no es gobernado por el Espíritu, se convierte en instrumento de tropiezo. Pero cuando es crucificado, es redirigido para la gloria de Dios. Dios no anuló la personalidad de Pedro, la redimió. No destruyó su ímpetu, lo canalizó. El hombre que antes hablaba sin pensar, que actuaba antes de orar, se convirtió en una columna de la iglesia, en un apóstol lleno de sabiduría. Así actúa la gracia cuando se permite operar. Romanos 12:2 llama a una renovación continua del entendimiento. Esa transformación incluye el carácter. La mente que antes justificaba la reacción, ahora evalúa a la luz del Espíritu. La voluntad que antes era dominada por la emoción, ahora es guiada por la verdad. No se trata de cambiar una parte del comportamiento, se trata de adoptar una nueva forma de vivir. Y esa forma no se construye con fuerza de voluntad, sino con intimidad con Dios. La oración moldea, la palabra confronta, el Espíritu reordena. Y poco a poco, sin que se note desde fuera, pero con evidencias claras dentro, el temperamento se alinea al modelo de Cristo.
Tito 1, 7 a 8 establece los requisitos de un líder espiritual y entre ellos menciona: no iracundo, no pendenciero, sino sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estas no son cualidades opcionales para unos pocos. Son señales de madurez espiritual. No se puede liderar, servir ni representar a Cristo si el temperamento gobierna más que el espíritu. La madurez no se mide por los dones, sino por el fruto. Y uno de los frutos más visibles de una transformación real es la manera en que alguien responde a la presión. No se puede simular por mucho tiempo. Lo que habita dentro sale cuando el entorno aprieta. Y si lo que sale aún es descontrol, aún hay obra por completar. Proverbios 25-28 ofrece una imagen contundente. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa falta de control no es solo un asunto personal, es una vulnerabilidad espiritual. El enemigo no necesita una gran estrategia para derrotar a quien no ha rendido su temperamento a Dios. Basta una palabra, una provocación, una circunstancia inesperada. Pero cuando el carácter ha sido trabajado en la presencia de Dios, el alma permanece estable, aunque la presión aumente, porque no es la voluntad humana lo que la sostiene, es la obra del Espíritu. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda con poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta tríada es clave para transformar el temperamento: el poder para resistir, el amor para responder con compasión y el dominio propio para decidir desde el Espíritu. No se trata de reprimir, se trata de canalizar, no se trata de aparentar, se trata de manifestar lo que Dios ya sembró. Y cuando esa obra se cultiva con constancia, el fruto se ve. No porque la persona se esfuerce en parecer mejor, sino porque ha sido verdaderamente cambiada desde la raíz. Filipenses 2:13 afirma: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No estamos solos en el proceso. El cambio no depende exclusivamente de nosotros, pero sí exige rendición. Dios produce, pero solo donde encuentra disposición. Dios transforma, pero solo donde hay entrega. Y cuando el alma reconoce que su temperamento sin control es una amenaza para su testimonio, para su familia, para su propósito, entonces comienza el verdadero cambio. No por presión externa, sino por convicción interna. Y desde ahí, la calma deja de ser una excepción y se convierte en un estilo de vida. Hay una dimensión de la calma que solo se revela cuando el alma aprende a descansar, no en la ausencia de conflicto, sino en la seguridad del gobierno divino. No se trata de controlar lo incontrolable, ni de resistir con fuerza humana las provocaciones que la vida presenta. Se trata de ser reformados desde dentro, para que incluso en medio del estruendo el corazón permanezca en reposo, porque ha sido conquistado por la paz de Dios. El secreto bíblico no es una fórmula, es una rendición. No es la negación de las emociones, sino su redirección bajo la autoridad de Cristo. Y cuando esa autoridad se establece en el interior, ya no es necesario defender la calma. Ella misma se convierte en un reflejo natural de la presencia de Dios. Es entonces cuando el alma deja de depender del ambiente, de las personas, de los resultados, y aprende a sostenerse únicamente en aquel que no cambia, que no miente, que no falla. Porque la calma del creyente no es silenciosa por debilidad, sino por convicción. Es fuerte, firme, llena de contenido eterno. Es el fruto de una confianza que ha decidido que ningún ruido externo puede apagar la voz del Espíritu en el interior. Es la expresión más alta de madurez espiritual. No decir todo lo que se siente, sino hablar solo lo que edifica. No hacer lo que provoca la carne,
sino elegir lo que honra al reino. Dios no está buscando cristianos perfectos, no, sino corazones moldeables. No exige vidas sin error, sino voluntades dispuestas a ser transformadas. Y esa transformación se evidencia cuando el carácter comienza a reflejar la imagen de Cristo, no solo en los momentos públicos, sino en los pensamientos ocultos, en las reacciones espontáneas, en la serenidad que se mantiene incluso cuando todo parece empujar hacia el descontrol. Mantener la calma no es el destino final, es la señal de que Dios verdaderamente está reinando. Es el lenguaje silencioso del reino que grita más fuerte que cualquier argumento humano. Y cuando esa calma se vuelve el nuevo lenguaje del alma, entonces se ha ganado una batalla que no necesita ser explicada, porque su fruto es evidente: paz en medio del ruido, dirección en medio de la confusión y victoria en medio del conflicto. ¿Estás listo para permitir que Dios te forme hasta que nada ni nadie vuelva a robar tu calma?